Estudios Históricos y Culturales Florida presenta Florida y sus patrimonios. Proyecto seleccionado por el MEC en el marco de los Fondos Regionales para la Cultura 2021. Producción y realización Nicolás Escocosa, sobre investigaciones del historiador floridense Carlos Pérez Dauria. Parroquia Nuestra Señora del Luján, Catedral Basílica Virgen de los 33. En 1975, en el marco de los homenajes por el sesquicentenario de la Declaratoria de la Independencia, en Florida se nominaron 4 monumentos históricos nacionales, entre ellos nuestra Catedral Basílica Virgen de los 33. Mediante la Ley 1411/975 del 25 de agosto de 1975. En su artículo 4, incluye la parroquia Nuestra Señora del Luján, Catedral Basílica Virgen de los 33 e imagen tallada de la Virgen de los 33 en la ciudad de Florida. La iglesia está ubicada en la calle Dr. Alejandro Gallinal de la ciudad de Florida, frente a la Plaza Asamblea del 25 de agosto de 1825. Al fundarse la villa el 24 de abril de 1809, en el mismo predio se comenzó a edificar el primitivo edificio. Alberga desde siempre a la Virgencita del Luján, a quienes los asambleístas y los integrantes de las Cruzadas Libertadoras le pidieron su ayuda y protección para liberar la patria. Juan Antonio Lavalleja, gobernador en jefe, hizo llevar una copia de su imagen hacia el cercano campamento de sus soldados en las Barras del Pintado para que los protegiese, y es allí donde ya comienzan a llamarla afectivamente Virgen de los 33. El estilo de la catedral es renacentista, de interés histórico y arquitectónico. En su altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de los 33, nombrada en 1962 patrona del Uruguay. Muy visibles en su frente se aprecian 2 fechas, 1805 y 1887. La primera obedece al momento histórico en que la capilla de Nuestra Señora del Luján del Pintado eleva su categoría a parroquia. La segunda corresponde a la colocación de la piedra fundamental del actual edificio. Fue construida por el italiano Andrés Martinucci y diseñada por el ingeniero Luis Andreoni y José M. Claret. Su primer cura fue Santiago Figueredo, uno de los fundadores de la Villa de la Florida. En sus archivos encontramos bautismos, casamientos y defunciones de personas que integraron los ejércitos de Artigas en 1813, cuando acampó en el Paso de la Arena, sobre el río Santa Lucía Chico. También el casamiento de Juan Antonio Lavalleja en 1817 y los muertos del 4 de agosto de 1864, cuando la defensa heroica. Su primitivo edificio era un rancho con un campanario, pero siempre albergó la imagen de cedro paraguayo dejada en custodia al indio Antonio Díaz cuando la expulsión de los jesuitas en 1767. Cuando se instaló el gobierno provisorio y luego la asamblea que declaró nuestra independencia, sus integrantes solicitaban en sus plegarias su protección. Luego, en 1857, Manuel Oribe, segundo jefe de la Cruzada Libertadora, le ofrenda una corona de oro. En 1887 comienza la construcción del edificio actual. Fue ejecutada por orden del primer obispo católico de Montevideo, Jacinto Vera. Abrió sus puertas a los fieles en 1894, aún sin tener sus torres terminadas. Se terminó su construcción en 1908. En 1956 pasó a ser la sede de la diócesis Florida-Durazno. En 1962 se instala la puerta de bronce, obra de José Istelo Belloni.
En sus altos y bajos relieves se representan los principales hechos de la historia nacional y local, completados en sus marcos la flora y fauna autóctona. En la parte alta, escenas y mensajes bíblicos a sus fieles. En 1963, la parroquia fue ascendida a Basílica Menor y finalmente, en 1975, fue declarada Monumento Histórico Nacional. Bueno, aquí estamos en la Catedral de Florida. Como vemos, esta es una hermosa obra que desde el año 1962 está aquí. Es obra de José y Estero Belloni. Fue donada por una señora salteña y desde ese año, el 62, repito, está aquí embelleciendo lo que es esta catedral. La parte de arriba, como vemos, es la parte religiosa. Está en latín, está en la puerta del Señor, pasarán solo los justos. Y luego ahí, en ese medio arco de medio punto que hay ahí arriba, es la parte religiosa que él mismo tiene. Y, como vemos, la figura central es una cruz, ¿verdad? Y desde esos cuadros horizontales hacia abajo, vemos toda la historia departamental y la historia nacional. Los cuadros centrales refieren a lo que pasó aquí, en Villavieja, en la Capilla Vieja, en todo el traslado hacia nuestra actual ciudad de Florida, y los cuadros de afuera son los que refieren a la historia patria y arranca por allá con la expulsión de los jesuitas, que también tuvo mucho que ver. Y luego, en todo ese marco, en todos los marcos de esos cuadros, allí se refiere a toda la fauna y flora de nuestro país. Eso es lo que encontramos entonces al entrar aquí a la catedral de la ciudad de Florida. Bueno, y en el altar principal
de la Catedral Basílica de Florida, encontramos la imagen de la Virgen de Luján, que luego de los acontecimientos de 1825 pasó a ser Virgen de los 33, bueno, por la Cruzada Libertadora, eso ya lo hemos dicho. Y es importante también nombrar a quién fue el constructor de toda la catedral, un italiano que se radicó en nuestro medio, don Andrés Martinucci, que vino muy joven y uno de sus primeros trabajos fue el horno de cal que hizo aquí en la vieja calera de Cantoni. Luego también hizo el hermoso edificio de la Escuela Varela, de la Escuela de Varones en su momento. Y en el frente también lo que nos llama la atención son dos fechas. Todos sabemos que Florida se fundó en 1809, pero allí aparece la fecha 1805. Bueno, ese año que aparece, mirando a la izquierda, es el año en que se declaró capilla, era vicecapilla, cuando estaba muy cerca de acá, en su primitivo lugar, allí en Villavieja, lo que conocemos por Villavieja, ¿verdad? O sea que no estaba todavía acá en Florida. Y la otra fecha, de 1887, es cuando se colocó la piedra fundacional o piedra fundamental, como le llaman algunos, del nuevo edificio, de ese edificio, porque hasta ese momento había sido uno muy precario y realizado en 1809. Y bueno, otra de las cosas importantes también es el órgano que tiene una muy rica historia. Fue una presentación de Estudios Históricos y Culturales Florida.